¿Qué tal, amigos de UPC TV? Estamos en una nueva emisión de Contracara. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, vaya semana, ¿no? Estamos en un momento muy especial. Sí. ¿No? Bueno, hay que decirlo de una vez. El presidente de la República, Martín Vizcarra, apeló a la disolución del Congreso de la República y eso ha derivado pues en un escenario político bastante complicado. Esto fue el lunes a inicio de semana. Así apenas, es. Sí. El Congreso más bien se ha resistido a asimilar la disolución porque han manifestado que esto más bien es una infracción constitucional porque ellos le otorgaron la cuestión de confianza al presidente. Ese es el argumento. Sí. Es el argumento. Bueno, hoy vamos a tratar de clarificar ciertos conceptos para tratar de entender dónde estamos parados. Así es, y es muy interesante, Manuel, porque el martes, no sé muy bien si expresidente del Congreso, Pedro Laechea, se presentó ante la prensa extranjera, ¿no es cierto? Y él dijo que como presidente, y estoy citando, como presidente de la comisión permanente, es decir, Pedro Laechea asume que había una disolución del Congreso y que por lo tanto existe una comisión permanente que es la que se mantiene durante los próximos meses hasta las elecciones legislativas del 20 de enero, que es algo que ha anunciado el presidente Vizcarra también. Entonces yo creo que hay mucha confusión en la población y yo creo, Manuel, que esta edición de Contracara en UPC TV nos va a servir a nosotros, a los alumnos, por supuesto, y a todos los que nos vean y escuchen a clarificar muchas cosas. Porque es importante que los periodistas también expliquemos las cosas, ¿no? Sí, ahora hemos consultado a fuentes fiables, sí, totalmente, ¿no? Constitucionalistas, así es, pero igual tenemos nuestras dudas. Sí, siempre hay dudas. La mayoría de constitucionalistas ha señalado que hay una infracción constitucional por parte del presidente Vizcarra en cuanto al proceso, pero hay otro grupo de constitucionalistas también igual de respetables que manifiestan que no, que esta es una medida que tiene el respaldo constitucional, porque han considerado que el Congreso ha cometido una especie de fraude, así es, ¿no? A la hora de otorgar, entre comillas, la confianza, porque en términos prácticos o funcionales no existía justamente la solicitud del gobierno. Por lo tanto, queda validada desde el punto de vista de ellos el cierre del Congreso. Los abogados, los expertos en derecho lo saben mucho mejor, en leyes. Las leyes no pueden prever absolutamente todos los escenarios, porque es así, y la Constitución aparentemente tampoco, y lo digo por lo siguiente. En la Constitución que tú y yo hemos revisado, no existe nada que diga que el Congreso deba darle o no expresamente. El alcance, mira, ¿no? para que tú leas el artículo en cuestión. Que es el artículo 129, no, es... vamos a el 134 es muy puntual. Que está facultado el presidente de la República a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Ya sabemos que hubo una censura cuando Kuczynski todavía era presidente, y la segunda sería... Pero esta supuesta censura es la que está en discusión. Exactamente, ¿no? Porque, insisto, no dice exactamente que tiene que haber una votación. Me refiero a la Constitución. No dice exactamente que para darle o no la confianza debe haber una votación, y lo que interpretó el Ejecutivo es que no se le dio la confianza porque no se puso en agenda de inmediato esa solicitud de confianza, y que además no se le permitió la entrada al presidente del Consejo de Ministros. Y por lo tanto, al tener esa interpretación, el señor Salvador del Solar renuncia, y por lo tanto, y luego el presidente Vizcarra pues anuncia la disolución del Congreso, ¿no? Martín, vamos a ir a una pausa, pero ojo, hoy tenemos en nuestro programa el gusto de tener al doctor Jorge Nieto Montesinos. Así es. Él es ex ministro de Cultura y ex ministro de Defensa en la gestión de Pedro Kuczynski. Con él vamos a conversar justamente sobre este delicado y especial momento político que estamos viviendo. Así es, yo creo que él nos va a ayudar mucho en esta parte de docencia que debemos hacer desde este programa. A dilucidar, ¿no? Ciertos vacíos. Así es. Bueno, retornamos con lo prometido. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo.
Bien, amigos de UPC TV, volvemos al programa Contracara y como Manuel anunció, tenemos el gusto de tener aquí al señor Jorge Nieto Montesinos. Señor Nieto, bienvenido a Contracara de UPC TV. Muchas gracias por la invitación. Fíjese, señor Nieto, usted es exministro de Defensa y Cultura, es decir, tiene mucho conocimiento en cuanto a la relación con el Ejecutivo y seguramente también con el Legislativo. Y estábamos revisando que sus obras o lo que ha hecho en los últimos años, y es divertido, y discúlpeme que lo califique divertido, pero tiene una obra que se llama Incertidumbre, Cambio y Decisión, ¿no es cierto? Y llama mucho la atención porque viene mucho a cuento, ¿no? Hay mucha incertidumbre en la población de lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Mi primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su valoración de lo que ha ocurrido desde este lunes, el martes y los siguientes días de esta semana, señor Nieto? Pero antes de ir a su pregunta, sí. La obra esa tenía un subtítulo que decía Ética y Política ante el siglo XXI. Ah, bueno, o sea que aún mejor. Aún sí. más. Así y ese trabajo, ese libro que publiqué, es resultado de una serie de reuniones que hice con líderes políticos de toda América Latina, en el marco de un programa de la UNESCO que se llamó Demos, Gobernar la Globalización. Era un esfuerzo por conversar con líderes políticos de la región sobre su propia actividad. Los médicos, los abogados, los ingenieros tienen reuniones en las cuales conversan sobre los problemas de la profesión. Los políticos no lo tienen. Entonces generamos un taller en el cual se discutió precisamente estos temas que aparecen hoy en día. Y entonces la incertidumbre a la que me refería no es esta que tenemos hoy, seguro, que es de naturaleza coyuntural y política, sino más bien tiene que ver con todos los cambios de época que están habiendo, y en este caso particularmente era la incertidumbre de la globalización como de acuerdo, asuntos más estructurales también, ¿no? De pronto. Sí, claro, tenía que ver con cosas como el cambio climático, con la globalización, con todos aquellos problemas, las incertidumbres epocales, digamos. Claro. Ahora, y cómo la política queda perpleja frente a estas incertidumbres y tiene que reconstruir una manera de mirar el mundo. Lo que ocurre es que las incertidumbres en nuestro país hoy en día tienen una gran intensidad a partir de la disolución del Congreso. Con Martín habíamos comentado al principio del programa que hay sectores de constitucionalistas que señalan que hay una infracción del presidente de la República. Esto más allá de posiciones políticas, más allá de que nos guste o no nos guste el Congreso. ¿Usted cómo evalúa esta situación? Que a fin de cuentas es muy delicada, porque, querramos o no, estamos en una especie todavía de limbo, ¿no? Claro. Bueno, hay también constitucionalistas tan respetables y respetados como el señor César Landa que han dicho todo lo contrario. Sí, exacto. Así es. Cuando he escuchado los debates en las semanas pasadas, que también ha habido un intenso debate de constitucionalistas sobre los distintos temas que han sido abordados, han habido opiniones respetables de un lado y del otro. Yo no puedo dejar de acordarme del clásico Luis Bedoya Reyes cuando habló sobre los técnicos. A los técnicos se les alquila, Entonces, ¿no? Pero eso formaba parte de una retórica defensiva, ¿no? Más bien de imperialismo político, porque en efecto pues los técnicos están ahí para hacer su trabajo y entonces uno los contrata y vienen y hacen su trabajo. O sea, necesitamos a los especialistas, ¿no? Técnicos, finalmente, ¿no? Es una relación entre la política, la democracia y el pensamiento tecnocrático. Pero no voy a entrar a Habermas a pesar que estoy en una universidad. Sí, claro, deberíamos. ¿Para qué? Sí. Quizás deberíamos, sí. ¿no? Pero en todo caso, lo que me parece es que el tema hace rato que dejó de ser constitucional y jurídico, y es eminentemente político. Porque tenemos una interpretación que dice no hay constitucionalidad y hay otra que dice sí hay constitucionalidad. Y ustedes han leído el artículo referido a la Constitución, donde queda en la antigüedad, y parece ser que lo único que no hemos razonado suficientemente en la Constitución es la relación entre poderes y los momentos de crisis. Y aún si lo razonáramos, estoy seguro que siempre habría circunstancias en las cuales la realidad mostrara facetas diferentes que no están contempladas en nuestras leyes. Claro, es preocupante justamente que no exista una mirada clara sobre la interpretación sobre ese artículo. Porque lo ideal sería que las cosas estuvieran sumamente transparentes para saber, bueno, si ha habido infracción o no la ha habido. Claro, pero no la va a haber nunca, porque siempre habrán opiniones de interpretación diferentes. La política es el espacio de la argumentación pública y de la interpretación de los hechos, de las cosas, de las leyes. Ahora, el artículo 134 señala que si ya hay una censura por segunda vez a un gabinete, el presidente de la República tiene toda la atribución para cerrar el Congreso. Eso está clarísimo. El tema es, ¿Qué es lo que ha hecho? pero hay otra oposición que manifiesta que sí le dieron la confianza.
y él ha cerrado el Congreso. Pero creo ¿En que qué quedamos? creo que la confianza se la han dado después de que fue disuelto el Congreso, ¿no? En realidad fue casi al mismo tiempo, Casi al mismo tiempo. porque yo recuerdo perfectamente, estaba hablando del congresista Dahmer, ¿no es cierto?, en fin, de la izquierda en el Congreso, y en ese mismo momento cambió la transmisión porque estaba el mensaje a la nación del presidente Vizcarra, y esto fue en redes, o por lo menos yo lo vi en redes, es que se empezó a votar muy rápidamente el Congreso la confianza y se le otorgó la confianza. Justo en ese momento también se estaba disolviendo el Congreso. Y es la interpretación del Ejecutivo respecto a lo que había ocurrido aquel lunes. Claro. ¿No? Pero el hecho, digamos, sustantivo es que tenemos una distancia entre las instituciones, su legalidad y su legitimidad. Claro. O sea, el Congreso hace rato, la mayoría congresal hace mucho rato, ha hecho muchos esfuerzos para lograr ser un Congreso de 8-9% de aprobación. Bueno, desde el 28 de julio del año 2016, por cierto, ¿no? Desde que se planteó gobernar desde el Congreso, Así es. cuando Así es. en realidad la población había decidido que fueran Congreso, Así es. que vigilaran, que legislaran, que fiscalizaran, pero no que gobernaran. Entonces, ese propósito me parece que es lo que está detrás de una larga cadena de desaciertos, junto con, y eso no hay que olvidarlo, junto con la protección cada vez que surgía un caso de corrupción, incluyendo al juez Ríos, que era evidente que hoy día está preso y está del Callao, ¿no? judicializado y probablemente va a ser sancionado porque es evidente la culpa. Se intentó defender al juez Ríos, se intentó defender y se hizo la defensa efectiva del juez Inostroza. Así es. Se defendió al fiscal de la Nación, cuyo delito lo hemos visto, no él cometiendo el delito, pero hemos conocido por su asistenta, su asesora, que él había ordenado la interferencia en los documentos que querían ser tomados por la Fiscalía. Hemos visto a los 9, 8, 7, no me acuerdo cuántos eran miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cuyas conversaciones hemos seguido con mucho detalle, que también fueron protegidos. Y no recuerdo ya ahora cuántos congresistas, 5, 6, 7, que tenían delitos previos, bueno, Donaire, por y ejemplo, que fueron, que sigue fugado, ¿no? que fueron también protegidos. Entonces, ha hecho A ver, todo hay lo un necesario para ganar la desaprobación de la eso yo Doctor creo que- Nieto, ha habido un comportamiento bastante particular por parte del Congreso de la República desde el 2016, que se expresa a través de sus hostilidades, ¿no? No ha dejado gobernar, eso está claro en muchos momentos. Sin embargo, ¿hasta dónde va esa justificación para que lo legal sea, digamos, torcido? Porque eso puede traer consecuencias bastante negativas en el futuro. Es decir, se sientan precedentes. De pronto acá 5, 10 años, 15 años hay otro presidente que considera que el Congreso es obstruccionista y por lo tanto pues hay que cerrarlo sin las consideraciones legales. No, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos de la Constitución y creo que lo que ha tratado de hacer el Ejecutivo es tomar una decisión en el marco de la legalidad, desde su punto de vista. de la legalidad y de la Constitución. Ujú. Ha sufrido mucho la legalidad y ha sufrido por dos vías. Esta es una, pero la otra es una práctica que es además bicentenaria casi en nuestra república, que es la práctica de la leguleyada, ¿no? O sea, tú me pides esto, sí, claro, yo te voy a dar la confianza, luego a lo que me da la gana. Claro. Como que ocurrió en la relación anterior, ¿no? Que es más o menos lo que sostiene el doctor Landa. Es decir, una especie de, ¿cómo podemos decirlo? Técnicamente él manifestó el argumento como que hay una especie de trampa, ¿no? O sea, le otorgo la confianza, sin embargo, en términos prácticos, no estoy aceptando sus sugerencias. Es lo mismo que pasó con el Consejo Nacional de Justicia. Claro. Cuando se discute en la Comisión de Constitución, se establece, yo le llamé una guerrilla de la letra chiquita, en donde en la letra chiquita se ponen ciertas condiciones que hacen que finalmente esa propuesta de reforma aborte. Y hoy no tenemos eso operando. Que eso tiene que ver también con incompetencias del gobierno, no tengo ninguna duda. No hubo la competencia para encontrar el camino y para resolver la cosa bien. Tanto así que en el caso ese del Consejo Nacional de Justicia, ellos dijeron un día, estamos felices, Claro, aprobamos. Y al día siguiente se dieron cuenta de que había letra chiquita.
Ahora, Manuel, en su anterior pregunta le mencionó y afirmó, y yo estoy de acuerdo, que estamos en una especie de limbo, ¿no es cierto? ¿Cómo vislumbra usted los próximos días? Ahora mismo, bueno, ha habido, lo mencionábamos al principio, una comparecencia de Olaechea, del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ante la prensa extranjera, y una invocación a la OEA de que se pronuncie. Y la OEA se ha pronunciado. Yo no estoy tan seguro si, como quería el señor Olaechea, porque la OEA finalmente en su comunicado ha dicho, oye, lo que tengan que decidir los peruanos lo tienen que decidir en las urnas. Yo no veo limbo. ¿Ok? No veo limbo. Y le doy mis razones. En América Latina hemos tenido más o menos unas 20, 21 crisis constitucionales. Creo que esta es la 21. No recuerdo bien el conteo. Alguna vez hice un documento sobre eso porque en mis trabajos de asesoría tenía que tener conocimiento detallado de estas cosas. En todas ellas juegan 5 elementos, 5 factores de decisión. Ejecutivo, Congreso, Fuerzas Armadas, poderes extranjeros y sociedad. Movilización, lo que se llama la calle. ¿No? Depende de cómo se combinen estos factores, se resuelve la situación crítica. A veces se ha resuelto en favor del Congreso. Bucaram contra el Congreso del Ecuador, Bucaram pierde, sale expulsado, y el Congreso se impone y convoca elecciones. A veces se ha resuelto en favor del presidente. Fujimori, 1992. Pero eso fue un cierre unilateral. Está bien, pero no respetó ningún proceso pero legal. Es parte de una crisis constitucional, ¿no es cierto? Ya, claro. Entonces se resolvió, ¿por qué? Por la imposición de Fujimori. Finalmente él ganó esa y había Fuerzas Armadas, les pido por favor que analicen la cosa desde el punto de vista de la política. No de la, hay un elemento de derecho constitucional que tiene que ser analizado, pero estoy hablando de las crisis en cuanto a fenómenos políticos. Entonces, la Fuerza Armada ya no interviene como intervenía en los años 50 o 60. Afortunadamente. O sea, no hay golpes de Estado. Pero ahora la Fuerza Armada lo que hace es esto. Miren, me ve la televisión, no sé si se ve. Lo que hace es esto. Se inclina levemente hacia un lado o se inclina levemente hacia el otro. Esa es su forma de resolver la situación. Ahora se han inclinado de jugar. Es claro que han tenido una reunión con el presidente. Es claro, noche, ¿no? Si no, no hubiese tomado esa decisión. Es claro que reconocen al presidente como su jefe constitucional. Las Fuerzas Armadas peruanas tienen una experiencia histórica que les ha llevado a un grado de madurez muy grande. Ellas saben perfectamente cuál es su rol constitucional. Lo saben perfectamente. Porque les ha costado mucho la historia pasada a muchos de sus miembros, como para que hoy día se den el lujo de hacer cosas que no son las que están enmarcadas en la Constitución. Y finalmente tenemos los poderes externos, o sea, el peso de la Embajada Americana, el peso de la Unión Europea, el peso de organismos como la OEA, que juegan en la crisis cuando la crisis se desborda. Pero este no es el caso. La OEA, ¿qué ha dicho? La OEA ha dicho, en realidad me parece que tiende a normalizarse, se han convocado elecciones, si alguna duda tienen, vayan con el Tribunal Constitucional. Yo no tengo nada que hacer. Me parece, usted me corrige si no soy exacto, que está priorizando el conflicto político antes que la mirada estrictamente normativa y legal. ¿Yo? Sí. Bueno, es que en este caso tenemos dos miradas contrapuestas de lo normativo y lo legal. ¿A cuál le hacemos caso? Tenemos dos. Un expresidente del Tribunal Constitucional y un expresidente del Tribunal Constitucional han dicho exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el político? Tiene que tomar este conocimiento y tomar decisiones. Ahora, hay una instancia que la ha mencionado usted, que es el Tribunal Constitucional, que es la entidad apropiada para que se pronuncie y diga si esto procede o no procede. Si es que esta decisión es materia factible de que emita un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cosa que también está en discusión. Pero, o sea, puede ser que reciba la solicitud del Tribunal Constitucional y diga, no, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Yo no puedo resolverlo porque no es de mi competencia. Puede ocurrir, no lo sé. Para eso están los técnicos constitucionales. ¿La Comisión Permanente tiene la facultad de hacer la solicitud al Tribunal Constitucional? Yo me imagino que debe tenerla, pero en todo caso es, digamos, el requisito es, me parece, hay varios requisitos de esa solicitud. Porque el Tribunal Constitucional es la entidad justamente que está llamada a interpretar de manera correcta la Constitución. Yo creo que la solicitud tiene que ser del Pleno, y no hay Pleno en este momento. Bueno, si no hay Pleno... No, es un tercio de los diputados, del número de diputados, de congresistas legalmente establecidos. O sea que un tercio de 130, estamos hablando de... No es un tercio, es un cuarto.
creo que es 33. ¿Que son la comisión permanente? Sí. No, creo que es la comisión es un número menor, creo que son 27, 30. sí, yo lo sé. Pero de cualquier manera, un gobernador regional puede incoarlo. Okay. ¿No? Que por cierto, un número de ciudadanos, creo que son 5.000 firmas de ciudadanos. O sea, mecanismos para llegar al Tribunal Constitucional existen. Yo quería hacer un pequeño paréntesis. Martín, sí, dale. Pero para usted, ¿sería importante que el tribunal se pronunciara? Yo creo que sería importante que la constitucionalidad y la legalidad de la democracia peruana esté sin mácula. Eso creo que sería importante. Como parte del análisis del fenómeno político, yo veo que las cosas tienden a normalizarse. Yo he hablado en la mañana de hoy porque he estado preocupado por recoger opiniones. Uno tiene que dar opinión, pero también tiene que pulsar las opiniones de otros. Y he hablado con unas 8 o 10 personas de todo el país, en el norte, en el centro y en el sur. Todas ellas no son GCU, no son del círculo en el cual normalmente nos movemos. Son pobladores, líderes comunales, de barrios, o sindicatos, de zonas además algunas muy pobres, ¿no? ¿Qué sensación existe allí? Primero, pues el Congreso se ha ganado a pulso la distancia de la gente, porque han hecho todo lo posible para que eso ocurra. Y adicionalmente veo que algún congresista dice, bueno, pero tenemos leyes muy importantes que dar, podemos... 3 años después, tenían todo el poder en 2016, pudieron dar todas las leyes que quisieran. Además políticamente errado. Sin necesidad de alianza. Claro. Solos. Pero no lo hicieron. Estratégicamente errado, porque una buena actuación de Fuerza Popular casi le aseguraba la presidencia a su candidato en 2021. ¿Sí? Bueno, ¿no? Ya está pasada, ya pasó la historia, lo han hecho. Entonces, ¿qué piensa la gente? La gente dice, bueno, está bien que esa cosa se acabe. Oiga, pero la Constitución, mire, que se acabe, ya estamos con demasiada incertidumbre. Pero agregan algo más. Pero luego me dicen, doctor, luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a resolver nuestros problemas? Porque todos ellos tienen la experiencia de que la capacidad de gestión del gobierno no ha sido buena. Seguro, claro. No ha sido buena. Y entonces están muy preocupados por qué cosa es lo que va a ocurrir. Y porque una prolongación de este conflicto siga desgastando todavía más, no solo la democracia y el proceso político, el bolsillo, sino la economía, el bolsillo, el trabajo, exacto, el empleo. Y la gente, mucha, vive de lo que gana en el día. El Perú no está creciendo 5%, que es lo mínimo para reducción de pobreza. Bueno, hace rato. Entonces, mayor razón para que la gente esté preocupada. Yo no veo en esa gente con la que yo hablo cada vez que necesito tomar opinión y pulso, yo no veo alegría. No la veo. Veo una decisión tomada que avalan, que está bien, ya se acabó, alguna vez había que tomarse una decisión, pero al mismo tiempo veo una profunda preocupación. Yo quería un pequeño paréntesis, luego volveremos por supuesto a lo que está ocurriendo en estos días. Cuando usted fue ministro de Defensa y de Cultura, doctor Nieto, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuál era su sensación respecto al Congreso? Es decir, ustedes como ejecutivo, el propio presidente, el entonces presidente Kuczynski, había una suerte de desesperanza por esa constante actuación del Congreso de bloquear iniciativas, estar constantemente metiendo cabezas desde el legislativo. ¿Había ese tipo de sensación? Mire, en mi caso, a mí me plantearon varias cosas que la mayoría congresal pensaba que eran las correctas. Yo pensaba que estaban totalmente equivocados. Yo concedí en las formas, pero en la sustancia de la política que desarrollé en el Ministerio de Defensa no concedí nada. Y no porque no me gustara la concesión, sino que simplemente las cosas que me pedían eran inconcebibles. Claro. Al mismo tiempo que eso, yo desarrollé una muy buena relación a lo largo del enfrentamiento al fenómeno del niño costero. ¿Verdad? Sí, sí. A mí me llamaron de Fuerza Popular, de la señora Fujimori, para decirme si podía apoyarlos a repartir ayuda en algunos barrios del norte del país donde tenían muchos partidarios. Yo dije que claro, ¿por qué no? Pero luego me dijeron, pero hay un problemita, ministro. Y yo, ¿cuál es el problemita, señora? El problemita es que vamos ahí con nuestras banderas. Entonces yo les pregunté, ¿van con aceite, van con agua, van con arroz? Sí, vayan con banderas. A mí no me importaba que llegaran sus insignias partidarias cuando lo que la gente necesitaba era ayuda. Entonces,
hubo una manera de construir también un vínculo. Parte de la política es pues tener la mano izquierda Pero eso, para torear, ¿no es cierto? Al Para final, poder en el análisis conducir. global, es solamente un gesto, porque básicamente el comportamiento de la bancada de Fuerza Popular ha sido de hostilizar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el primer día. Es más, Pedro Pablo Kuczynski ni siquiera es saludado Nunca. por su triunfo electoral. Nunca. Todo lo contrario, hay una muestra, ¿no?, de hostilidad, de conflicto permanente, de confrontación. Mire, yo en su momento evalué que lo que querían desde el comienzo era Es sacarlo. vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Eso era evidente. Evidente, sí. Era evidente. Sí, claro. No sé si estaba en la cabeza de la señora Fujimori, pero en su entorno había gente que estaba convencida de que tenían que vacar al Bueno, presidente. los hechos lo demostraban. Justamente doctor Nieto. justamente por eso, justamente porque la iniciativa de ese grupo era vacar al presidente, es que había que obligarlos a un pacto. Justo por eso. Pero- Por eso permanentemente a lo largo de mi gestión yo hablé de que se necesitaba un acuerdo. El problema no es el acuerdo. El problema es la naturaleza del acuerdo. Ujú. Y es ahí donde nosotros teníamos que tomar la iniciativa para poder finalmente tratar de que ese acuerdo se diera en los términos del gobierno. Esa famosa reunión, esa famosa primera reunión entre Keiko Fujimori y el expresidente Kuczynski, bajo la gestión o intermediación del cardenal Cipriani, Con aquella foto. con además. aquella foto, eso básicamente fue un saludo a la bandera. Lo que vino después fue ya básicamente el enfrentamiento. No sirvió de nada. Bueno, pero Después ella fue infidente incluso. sí, pero digamos otra vez, vuelvo al tema. Tú tienes que hacer la política necesaria para hacer que tu adversario, que incluso quiere tu muerte, se someta a los objetivos que tú tienes. Uno no hace en política todo lo que quiere hacer. Uno hace aquello que los demás le permiten hacer. O aquello que la habilidad de uno le permite construir. Bueno, estamos en una universidad, podemos volver a citar a un sociólogo importante, Max Weber. ¿Qué cosa es el poder? Bueno. Es la capacidad de hacer que los otros hagan aquello que yo quiero hacer. Claro. Entonces, esa es tu habilidad. Y más todavía si tienes funciones de Estado, en donde necesitas construir. Pero no esas siempre se habilidades. puede. No, Por lo no tanto siempre que se puede. hay que tener acuerdos. ¿Qué es lo que le ha pasado al presidente Vizcarra? Ujú. No siempre se puede, y ante la situación, primero dijo elecciones anticipadas, porque confesó que no podían llegar a ningún tipo de trato razonable con la mayoría, confesó un fracaso. Pero eso naufragó también. Bueno, Porque el como- Congreso no quiso. Así es, y entonces finalmente en la hora 1ª se ha planteado la circunstancia que hoy día tenemos, y yo espero que eso se normalice y que el país vuelva a un proceso de Mercedes normalidad Arauz, democrática. Mercedes ¿qué Arauz. consideraciones tiene bajo este contexto con ella? Ha sido ungida, teóricamente, por el Congreso como presidenta del Perú. No se ha puesto a la banda. No se ha puesto la banda, no había banda. ¿Han reparado en eso? Sí, 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 No se ha algunos han puesto la comentado. banda. No había disponibilidad Entonces, en ese momento de banda, ¿no? Mire, yo he tenido un buen vínculo con la señora Arauz, no es que lo conozca mucho, pero a mí me ha parecido una persona que estaba haciendo algo de lo cual no estaba convencida. Yo me imagino que han habido fuerzas que la han llevado a aceptar lo que ha aceptado, pero para mí es claro que ella no estaba convencida, a lo mejor me equivoco. Considera que Y en ella... todo caso el detalle de no tener banda, Ujú. pues indica que hay cierta cautela, porque finalmente Pero el jurado. uso de la banda es un símbolo. Claro, pero ha jurado. Sí, Y ha cumplido un protocolo del Congreso. sí, ¿no? sí, pero... Ahora, no hay, parece no hay vacancia, ¿eh? No hay vacancia, hay No, suspensión. es suspensión temporal. que además es un mecanismo... Que no existe, ¿no? Sí existe, pero existe para el caso de la enfermedad del presidente. Es que no... Lo que pasa Salvo es que que no el tenía los votos Congreso suficientes. piense que el presidente ha entrado en una fase de locura supina, no veo qué enfermedad pueda tener. Pero entonces no hay vacancia. Entonces no... No, vacancia no ha habido, No ha habido. pero ¿por qué no ha habido? Porque Porque no no han han alcanzado con los alcanzado los Los 87 votos, exacto. votos. No había 87. Cuando uno miraba ese Congreso y veía las caras de los congresistas, uno veía que estaban realmente golpeados. Porque yo me imagino que suponían que los conjurados, vamos a decirlo así, en la mayoría, iban a llegar hasta el fin. Pero al momento de la votación no tienen los 87 votos para vacar al presidente. Doctor Nieto, ¿fue un error del presidente Vizcarra esperar tanto para presionar a una moción de confianza? Porque lo hizo respecto al reglamento del Tribunal Constitucional, pero lo pudo haber hecho mucho antes respecto, por ejemplo, a la política educativa del gobierno. Pues sí, pudo haber hecho muchas cosas, ¿no? Creo que en general ha sido un gobierno que reacciona con mucha lentitud.
¿no? En general. En general. Desde el 2016. Es parsimonioso, ¿no? Me refiero al gobierno del presidente Vizcarra. Es un gobierno muy parsimonioso en muchas cosas. Pero, pues ya, las cosas están como están. Ahora, claro, ya las cosas están como están, y quería preguntarle también sobre la hipotética situación legal de Mercedes Arauz. Exacto, hay usurpación, ¿no? Porque si al final las cosas se decantan a favor del presidente Vizcarra, es decir, él es legítimamente presidente del Perú, ella habría incurrido en una usurpación de poder, o de poderes. Y eso deriva en sanciones penales, si no me equivoco, 7 años. 7 años. Si hay política, todo encuentra su Ok, curso. de acuerdo. Bien. Pero digamos, Si hay política. Si hay Puede- política. pero Es puede- decir, un acuerdo. pero puede ser un Forma de elemento, salida, o sea, puede no ser es- un no- elemento de negociación, digamos. El refrán aquel que dice al enemigo que huye puente de plata, por algo se dijo. Si hay política, habrá maneras de resolver el asunto con el menor daño posible para el país, porque no debemos olvidar que lo que está en juego es eso. No solamente la imagen del Perú hacia afuera, sino también la posibilidad de que el país recupere ritmos de crecimiento que no está teniendo. No solo por la crisis interna, No, sin duda. también por factores Así internacionales. es. Pero precisamente esos factores internacionales nos deberían obligar a tener un frente interno muy cohesionado. Claro. No lo estamos teniendo. Estamos perdiendo décimas seguro, ¿no? Por el tema interno, ¿no? Doctor Nieto, ¿se comunica con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski? De vez en cuando, sí. Ujú. Sí, de vez en cuando. ¿Qué expectativas tiene él? No, él es un hombre que está muy, muy golpeado, ¿no? Sí, pues. Han tomado medidas contra él, más allá del destino que tenga en el juicio que tiene que enfrentarlo y tiene que, en su caso, demostrar su inocencia o finalmente sufrir las sanciones a las que tenga mérito tener porque se le encuentra culpabilidad. Al margen de eso, él está pues muy golpeado porque ha sido confinado a su casa. En fin, Y es un está hombre de más de 80 años. en una además, situación ¿no? complicada, ¿no? Pero es un hombre fuerte, o sea, Ujú. él es la verdad que me sorprende. ¿Pero qué le su faltó? fortaleza. ¿Qué de pronto él no consideró justamente para que su gestión tuviera pues larga vida, ¿no? Es decir, hubiese completado su mandato? Yo creo que lo sabe ya, le faltó política. ¿No escuchaba? ¿Usted hablaba con él? Puede que escuchase, pero una cosa es escuchar y entender. y Ahora, otra se decía cosa que usted es- hablaba mucho con él, Mm, que era una de las personas de las hablé tantas. con frecuencia y le dije mis puntos de vista en su momento. En cada circunstancia crítica yo estuve permanentemente señalando las cosas que me parece que debían hacerse. Pero él tenía una valoración diferente de la situación. Y se dice también que usted hablaba mucho con el presidente Vizcarra. En su momento, cuando compartimos el gabinete, teníamos una relación fluida. Cuando dejó de ser el ministro, lo invité yo como ministro de Defensa a varias salidas que teníamos con las Fuerzas Armadas en acciones humanitarias. Vino en varias oportunidades, pero ya luego, cuando ha sido presidente, no hemos tenido mayor contacto. Ujú. Doctor Nieto, estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista que hay elecciones legislativas convocadas para el 20 de enero y Manuel le preguntaba quién se va a animar. Y usted señalaba que hay muchos jóvenes que tal vez están interesados en incursionar en política o ayudar a su país de alguna manera a partir del 20 de enero, bueno, unas semanas antes por la campaña, ¿no? Porque creo que es así, es que creo que el gobierno debería definir de una vez cuáles son las reglas de las elecciones que ha convocado. ¿Ok? Porque el presidente ha convocado elecciones para el 20 de enero del 2020. Sí. Que es Pero ahorita. no sabemos cuáles son las reglas. Claro. Entonces, para empezar, que definan el reglamento que tienen que definir, que es responsabilidad de la PCM, de la Presidencia y del Jurado Nacional de Elecciones. Las leyes aprobadas antes de este incidente tienen que ser reglamentadas. Claro. Que se reglamenten, es su responsabilidad. No pueden convocar elecciones sin reglas. Y tienen en poco que resolver. tiempo, ¿eh? Sí. Muy poco, 4 meses. Poco tiempo y mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Entonces, tienen que operar también estas cosas, que es precisamente el lado en el cual el gobierno no ha mostrado una gran capacidad. Y otro apunte que sí nos pareció interesante, usted señaló que lo que ocurrió en el año 92, lo que hizo finalmente es jubilar a un sector político, ¿no es cierto? Esta crisis que hemos tenido y esta disolución del Congreso también puede permitir que un sector de los políticos peruanos se jubilen y que dejen de lado ya la política definitivamente. Yo creo que va a ocurrir parecido a lo que ocurrió en el 92. Creo que hay un sector de la élite política que va a marchar indefectiblemente a su casa y al retiro. Es decir, ¿el fujimorismo va a ser mermado? No Porque sé. son la mayoría en el Congreso. No hablaría de fuerzas políticas, hablo de personajes, Ujú. ¿no?
No sé qué espacio tenga el fujimorismo hoy día. Porque esto va a obligar a una lectura, ¿no?, sobre la vida del fujimorismo para las próximas Pero a lo mejor la electorales. lectura que se hace en el fujimorismo, que puede ser, es que lo que se necesita más bien es el retorno de la vieja generación. Claro. Ujú. No sabemos. O al menos de la institucionalidad partidaria, ¿no? Pero de la vieja generación, eso se expresa en la vieja generación que fue hecha a un lado por la señora Keiko Fujimori para renovar los cuadros políticos en el Congreso. Ah, estamos hablando de Marta Chávez. Que era un poco deshacerse, pues, Claro. digamos, de los líderes políticos del Fujimori De las referencias más asociados a su padre. aurorales, ¿no? Claro. Más asociados a su padre. Entonces Populistas, ella trata de Chávez, construir un equipo Ujú. propio. Pero no sabemos, lo que sí sabemos es que hay un segmento que va a marchar claramente hacia el retiro, que difícilmente retornará a la vida política, y que se abre un escenario para que nuevas promociones, nuevas generaciones, jóvenes, hombres, mujeres, puedan participar en la vida política. Y que para Yo no 2000 creo que hoy sea aplicable la máxima de González Prada, Ujú. los viejos a la tumba, los los jóvenes a la hora. lucha. No lo creo entre otras cosas porque voy más para viejo que para joven. Entonces no me conviene quererlo. Pero adicionalmente creo que se necesita un diálogo intergeneracional. Mi generación sabe cosas de la política y de la historia política que las nuevas generaciones no saben. Ujú. Y las nuevas generaciones saben cosas de la política y del momento actual que nosotros no sabemos. Entonces, resolver los problemas del país supone impulsar un intenso diálogo intergeneracional. Ok. Cuando digo nosotros sabemos cosas que ustedes no saben, pienso en cosas como la siguiente. Nosotros aprendimos en los años 70 una mirada instrumental de lo que es la política. Es decir, una mirada estratégica de lo que es la política. Yo quiero lograr llegar a la puerta roja de este salón. Y me va a tardar 2 años llegar a la puerta roja. Para hacerlo tengo que hacer esto. Y voy evaluando mi comportamiento en distintas situaciones en función de la puerta roja, de mi cercanía a la puerta roja. Hoy, la política que se hace y que se aprende para los jóvenes es básicamente una política de naturaleza expresiva. Para decirlo con caricatura, si yo tengo una foto en el selfie de la marcha, estoy feliz. Bien. ¿No? ¿Tiene su valor? Claro que tiene su valor, porque es un modo de comunicación con esas generaciones. Pero falta la manera de concebir estratégicamente la política. Ahora, doctor Entonces, Nieto, sabemos cosas que no se saben y no sabemos cosas que se saben en las nuevas Las nuevas generaciones, generaciones. y necesitamos ese diálogo intergeneracional. en el sentido de lo que usted está diciendo, la necesidad de establecer este diálogo intergeneracional, ¿se siente usted preparado para asumir una responsabilidad de esa naturaleza? Es decir, para el 2021 usted pretendería candidatear Bueno, para justamente convertirse en ese vehículo articulador. yo lo he dicho, yo no oculto lo que es un propósito claro. Estoy trabajando Ujú. no solamente para ser candidato presidencial, Ujú. estoy trabajando para ofrecer una alternativa de gobierno, es decir, un diseño de programa y un equipo capaz de realizarlo, de modo que no solamente sea una candidatura, sino una oferta de gobierno. Y paralelamente a eso vamos a pedir kits electorales en el jurado, que todavía no nos lo puede dar porque no han reglamentado, Jurado Nacional de Elecciones no ha reglamentado la ley, tienes que reglamentarla. Necesitamos un kit electoral para inscribir un partido. ¿Para qué? Sea que lleguemos a un acuerdo con un partido existente porque los plazos electorales así nos obliguen, o sea que no lo hagamos, necesitamos un espacio partidario para que los jóvenes, las jóvenes, hagan política. Claro. Un espacio sano, de debate público, en el cual produzcamos este diálogo intergeneracional, que por otra parte puede ser muy productivo. Y también además convocar, ¿no?, a personas profesionales de alto nivel para que se incorporen a la política. Porque hay un temor por parte, digamos, de la gente eficiente y decente de incursionar, digamos, en este escenario. Es que si después de que te metes en la política, lo que no es verdad, te lo inventan, Ujú. y terminan destruyendo tu imagen pública o tu honor, o generando una situación complicada en la familia, pues hay que tener mucha vocación para entrarle al juego de la política. Ahora, estamos 1 de octubre del 2019. Si por cosas del destino usted se convierte en presidente en el 2021, hay un asunto pendiente de todas las administraciones en los últimos años, que es la reforma del Estado. La Y famosa usted debe reforma conocer del muy Estado. bien todos los problemas burocráticos que tienen los gobiernos, por ejemplo, para atender las demandas de la población frente a un evento como el desastre del norte, que no se puede definir porque hay una burocracia terrible.
Bueno, Y eso habla pues de un Estado que todavía no entra en el siglo XXI. pero un Estado que si fue bien conducido, como lo fue en la crisis del verano del 2017, puede hacerse cargo de su tarea. Porque yo puedo decir, sin temor a que se me contradiga, sin temor alguno a que se me contradiga, que en la crisis del verano del 17 hicimos nuestro trabajo rápido y bien. Y ese Estado que tú mencionas llegó al último rincón donde había necesidad de ayuda por parte de la población. Y resultado de esa experiencia, con ese Estado que tenemos un poquito burocrático, un poquito maltrecho, un poquito corruptón o un muchito corruptón, con ese Estado llegamos al último poblador que lo necesitaba. Que se necesita una reforma del Estado, no tengo duda, pero la reforma del Estado tiene que ser pensada. Yo he seguido la discusión sobre la reforma del Estado. Nos quedamos en básicamente medidas de naturaleza administrativa. ¿A qué estoy pensando? Reforma del Estado. Por ejemplo, tenemos un ministerio que es el Ministerio de la Policía, el Ministerio del Interior, pero en realidad es el Ministerio de la Policía, ¿no? Claro. Pero se supone En que términos es prácticos, ¿no? en términos prácticos, pero se supone que es el Ministerio del Gobierno Interior. Claro. Si nosotros concebimos que el Gobierno Interior es la policía, lo que estamos diciendo es la relación que tiene el gobierno con la sociedad y con la ciudadanía es métele palo. No, hay que transformar ese ministerio en un ministerio de Gobierno Interior. Hay que reelaborar el enfoque. Lo que supone tener una columna de políticos profesionales que estén en las situaciones de conflicto antes de que estas ocurran en todo el país. De modo que efectivamente se convierta en un ministerio de Gobierno Interior. Y es presencia en todo el país constantemente. Pero lógico. Más allá de los conflictos. Porque nosotros le pedimos a la ¿cómo se llama esta unidad de conflictos? Creo que existe en la PCM, ¿no? En la PCM. Sí. Y la Defensoría del Pueblo también tiene. También tiene. oficina Pero que se encarga. la Defensoría lo que hace básicamente es acompañar los procesos y recopilar información. Claro. Pero los que tienen que lidiar con el problema son los que están en la unidad de la PCM. ¿Qué puede hacer esa unidad si no tiene las capacidades ni las posibilidades de intervenir en los conflictos de todo el país, en anticiparlos, Y otra en cosa, estar antes de que ocurran? que es importante en relación al Ministerio del Interior, que hay que mejorar las competencias de nuestros efectivos policiales. Eso es un tema bastante grave y delicado. Es decir, por ejemplo, agresiones. Una persona es agredida, en este caso temas de género, va la dama a la comisaría y muchas veces el agente policial que la atiende ni siquiera está preparado para poder gestionar lo que tiene que gestionar sobre un problema tan grave. Bueno, entonces, reforma del Hay un Estado tema de significa cultura. entrar de verdad a los temas de este Estado nuestro. Claro. No a modelos de burocratización o modernización ficticia, elemental, superficial, ¿no es cierto? Que es lo que básicamente se discute cuando se habla del tema. No, vamos a ver qué Estado necesitamos. El control territorial, el emplazamiento de nuestras Fuerzas Armadas, el emplazamiento de nuestros servicios, dónde están los servicios de salud y de educación en todo el país, vis a vis los procesos que ha habido en los últimos años, 10, 15, 20 años, de desplazamiento de población. Tenemos centros educativos que están donde ya no existe población. Bueno, Y ahí están. Hay pobladores peruanos que con la frontera con Brasil se van a Brasil a estudiar. Así es. Mencionas el tema de nuestras fronteras. Ujú. Ese es otro tema fundamental. El estímulo económico, porque de no prosperidad. tenemos el control de nuestras fronteras. ¿Y por qué? Porque ¿Por porque qué el Estado, con un asunto tan claro, no ha tenido una decisión política eficiente? Bueno, tan claro, lo estamos ¿Por qué? conversando ahora. Eso se discute pero hace eso, tiempo, doctor Sí, Nieto, pero que el nuestras tema- fronteras están desguarnecidas. A ver, nuestras fronteras. ¿En manos de quién están nuestras fronteras? ¿Dónde está dónde está situada la autoridad de las fronteras en el Perú? En Cancillería. Yo hago la pregunta sin ánimo de molestar a nadie. Pero ¿cuándo ha visto usted un par de zapatos Ferragamo hundidos en el lodo de las fronteras amazónicas del Perú? Entonces, ¿qué ocurre con relación a la política? Primer cambio que hay que hacer. Quienes están en la frontera no tienen autoridad. Y quienes tienen la autoridad no están en la frontera. Ya, no va a haber política de fronteras. Ujú. Primer cambio que hay que hacer es situar la autoridad allí donde debe estar, para que tenga la capacidad de interactuar. Creo yo que debe estar en defensa, que incorpore todo lo que tiene que ver con el trabajo policial, el trabajo migratorio, pero creo que debe estar situada ahí. Cuando yo decía esto, porque ya lo he dicho en las instancias en las que debía decirlo,
todo el mundo me miraba y lo que estaban pensando es: este nieto es un glotón, quiere una responsabilidad más para el Ministerio de Defensa. Claro. Hoy ya no estoy en el Ministerio de Defensa, hay otro Ministro de Defensa, y sigo creyendo que debe estar allí. Doctor, antes que tengamos que acabar esta entrevista, que luego Manuel y yo tenemos problemas, quiero preguntarle concretamente... Por el tiempo. No. Concretamente, ¿cómo van esos avances que usted ha mencionado respecto a ver sus posibilidades de ser candidato? Me refiero, ¿qué acercamientos tiene a algunos grupos políticos, digamos, a personas que podrían ayudarlo a ser candidato? Que tiene que ver con la inscripción también. Por Bueno, ejemplo, el tenemos conversaciones avanzadas con fuerzas políticas registradas. No me pida los nombres porque no te los voy a decir. Me imagino. Yo creo el refrán aquel que dice: lo que se dice no se cumple. De modo que no lo voy a hacer. Pero estamos avanzando en eso. Y al mismo tiempo que eso, vamos a solicitar un kit electoral para inscribir un partido político. Luego, estamos trabajando con técnicos de primer nivel, elaborando una propuesta programática que tiene ya, digamos, 5 políticas sectoriales, 4 políticas territoriales y 3 políticas desterritorializadas. Las territoriales son, para mencionar el tema que hemos conversado, Amazonía. Estamos convencidos que la Amazonía es el horizonte de futuro del país. La vemos con ojos del siglo XIX, vemos madera, gas, petróleo, pero la Amazonía es agua dulce, diversidad, biodiversidad, oxígeno, Claro. y la biodiversidad es industria de la cosmética, industria de la salud e industria de la defensa. Y vemos formalidad. Este es un en ese área, contexto. este es un área territorial. La otra área territorial es fronteras. Ujú. Necesitamos una política de fronteras que no es solamente el control de entrada y salida de nuestras fronteras, no es un asunto solo migratorio. Es la prosperidad, Es ¿no? el desarrollo y la prosperidad en la Claro que zona. sí. Y cuando digo defensa, lo digo porque además están las UMARES, que están un poco ahí esperando, las unidades militares de apoyo al desarrollo rural, que fueron creadas hace muchos años, que requerirían ser repotenciadas porque van a encargarse de desarrollo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de frontera. Sierra, la Amazonía, la Sierra Andina, no solamente la Sierra Zona toda la Sierra necesita del Estado peruano, le debemos a la Sierra peruana una especie de plan Marshall que empiece por la energía. Yo he repartido como ministro de Defensa frazadas en los meses previos a las heladas y al friaje. Y mientras repartía en la zona andina 4.500 metros de altura estas frazadas para que la gente tenga cobijo y no sufre el frío, estábamos bajo un inmenso, inclemente sol que nos hace millonarios en energía solar. Claro. ¿Por qué no podemos acceder a un gran plan que nos permita que las nuevas tecnologías transformen esa energía solar en electricidad para nuestra población? Además, ha dado el Y clavo. finalmente Sí, sí. ciudades. En la otra área territorial son ciudades inteligentes. Nuestras ciudades están creciendo sin control. Lima crece, se extiende como mancha de aceite, pero crece una ciudad cara. Sí. ¿Por qué crece una ciudad cara? Tenemos que preguntarnos eso. Y tenemos que volver a tener lo que nunca debió dejarse de tener: planificación urbana. Seguro que sí. De modo que definamos claramente qué áreas son de construcción, qué áreas son de gozo, ocio, urgente sin duda. etcétera, ¿no es cierto? Y no es un asunto de los alcaldes provinciales, es un asunto del Estado peruano. Doctor Nieto, muchísimas gracias por su visita a Contracara de UPC TV, muy amable. Gracias por la invitación y espero que, Cuando sea candidato aunque los veo con ojo de que no hemos aclarado mucho los temas Bueno, constitucionales, creo que van a pasar muchos días en varios programas y no se va a aclarar el asunto la constitucional. política está clara. Pero lo volveremos a tener cuando sea candidato. Sí, ¿no? exacto. Yo encantado de venir comprometemos. con ustedes. Más bien, ¿Cómo lo no? Muchísimas que gracias. quería terminar era formalidad también, ¿no? En el mundo amazónico, que está golpeado justamente por una serie de expresiones informales, como la minería. No, como claro, todo eso tiene la que tala ser visto. de... Todo eso tiene que ser de visto. árboles, Todo eso ¿no? tiene que ser visto, pero lo que más les agobia en este momento son los desastres que provocamos con nuestra actividad petrolera. Petrolero, claro que sí. Vaya usted a ver cómo viven. Vaya usted a ver cómo los derrames de petróleo están matando la posibilidad de vida para los niños y niñas que están en la Amazonía. Y eso tiene que ser corregido. Por supuesto que la informalidad también. Por supuesto. Todo lo que tiene que ver con los distintos tráficos tiene que ser combatido. Estamos permitiendo que la Amazonía sea destruida. Y si no hacemos algo nosotros, otros lo van a hacer por nosotros con toda la autoridad, porque nosotros hemos negligido nuestro trabajo. Se ha visto en la crisis del incendio en la Amazonía brasileña. El grupo de los países más desarrollados ha dicho: vamos a intervenir. Sí, pues no. No, Y nosotros tenemos que respetar Claro que sí. hacer respetar nuestra autonomía, ¿no? hacer nuestro trabajo, de ser nosotros los que defendamos la Amazonía.
porque además es una responsabilidad frente al mundo que compartimos Brasil y Perú, también otros países. Hay 8 países amazónicos, pero sobre todo Brasil y Perú. Doctor, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por su presencia acá muy en amable. Contracara. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Bien, Bien. amigos, retornamos acá con el programa Contracara vía UPC TV. Martín. Por cierto, antes que me olvide, esta semana fue el Día del Periodista Peruano. Así es. Así que, por supuesto, aquí enviamos un saludo a todos los A todos periodistas, nuestros colegas, exactamente. colegas de esta misma universidad. Y a nuestros estudiantes, claro ¿no? de que la sí. carrera de Comunicación y Periodismo, que también es su día. Por supuesto que sí. Y nuestro también, Martín. Así es. Y luego... O sea, me haces roche al aire. ¿Por qué? Porque te digo, nuestro también. Y tú, Nuestro- tú sigues hablando. No, lo que pasa es que estaba pensando también, luego vamos a ver un video, Ya. Manuel, acerca de la presentación Importantes. de una revista de la De la carrera área de Comunicación y Fotografía. de comunicación y fotografía que se presentó hace un oído, FOTS. Fue un evento interesante, ¿no? En el marco, pues, también del mes de la fotografía que hemos tenido en nuestra universidad, ¿no? Sí. La discusión o la conversación con el doctor Jorge Nieto Manuel. Mira, él me parece que está considerando con mayor peso el tema político. Totalmente, O sea, la ¿no? conflictividad política, desde su punto de vista, justifica Hmm. la acción del presidente Vizcarra. Sin embargo, mira, te soy sincero, yo tengo mis dudas. Yo soy de la idea de que hay que analizar mucho el marco legal, más allá si de pronto los congresistas actuales o excongresistas ya Ex-congresistas. nos han generado rechazo por un comportamiento Sí, pero eso es otra cosa. cuestionable. Sí, sí, sí. Pero ojo, para eso está el marco constitucional, Así es. para cumplirse. Ahora, si se llega a demostrar que esta variante interpretativa que ha tenido el presidente Vizcarra tiene validez, pues bueno, esperemos que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse, Si que es se que- lo solicitan. Si es que se siente en la capacidad, porque se lo pueden, Bueno, pero se lo pueden, no, se el lo pueden, tribunal no, es pero la el única doctor Nieto- entidad con autoridad que No, no. puede dar Ey. su versión sobre una acción constitucional. pero el doctor Nieto dijo, se lo puede pedir la comisión permanente, que también ahí hay una duda, pero en fin, Sí. se lo puede pedir la comisión permanente, pero se lo puede pedir tú y yo si juntamos 5.000 firmas, pero en fin, se lo puede pedir al Un Tribunal gobernador Constitucional, también puede. pero el Tribunal Constitucional también puede declararse no competente en ese tema en particular. Entonces ahí tendríamos un problema Es mayor. que sí, alguien se tiene a ver, Yo teóricamente tengo el mis dudas, tribunal ¿eh? tiene, digamos, todas las prerrogativas para pronunciarse. Ahora, ¿tú crees, Manuel, que esta comisión permanente ha recibido un revés por parte de la OEA? Porque ya es comisión permanente, ¿no? Sí, porque Lo ha el señor aceptado Olaechea, sí, sí. el señor Olaechea. Soy el presidente de la comisión permanente. ¿Ha recibido un revés por parte de la OEA? Porque yo creo que la OEA, o que esperaban que la OEA rechazara esta situación. Y la OEA lo que ha dicho es, por favor, Pónganse de acuerdo. pónganse de acuerdo, lo solucionan en unas elecciones que ya han sido convocadas y que luego puede decidirlo el Tribunal Constitucional. Y luego otra cosa que tal vez esperaba los que rechazan esta disolución es que haya pronunciamientos por parte de países de la región. Y no ha ocurrido. No, hasta el momento Hasta no el ha momento ocurrido, no no hay ocurrido. señales de ese tipo. No señales claras, ¿no? Ahora, la próxima semana vamos a continuar con esto. No tengo la menor duda. Así que vamos a tener más argumentos, más Así es. recursos de información para poder analizar de mejor manera este contexto, que eso sí es muy especial, Sí. muy especial, porque dentro de la formalidad hay dos presidentes. O sea, Vizcarra
y Mercedes Arauz. Sigo teniendo mis dudas, Manuel, en serio. Pero en términos formales, dentro ¿no? de mi desconocimiento profundo en cuanto a la constitucionalidad de lo que ha ocurrido, no puede haber dos presidentes. No puede haber Por dos eso. presidentes. Entonces, tengo Ahora, ciertas en dudas. términos prácticos, hay alguien que tiene el poder, y ese es Martín Vizcarra, que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y tiene el manejo administrativo del país. Así es. Mercedes Arauz no tiene ningún tipo y de la calle, según de dijo capacidad, el señor Nieto, ¿no? el doctor de Nieto. manejo en ese momento. Sí. Entonces, bueno, en términos de funcionales, Martín Vizcarra es el presidente. Y por cierto, creo que es de justicia también señalar que más allá de los ánimos, las agresiones y la violencia no cabe Sí. en un país como el nuestro A ver, ahora mismo, ¿no? lo que le pasó al Congreso de Tubino, Así ¿no? es. Le aventaron estos conos. Sí, no, eso duele. Sí, eso ya digamos ya no tiene que ver No, con tiene una actitud responsable, Así sino eso es. ya es matonería, eso ya es incurrir en acciones de deplorables. No tiene justificación alguna. Por más que uno esté en desacuerdo con No, esta porque persona. no hace falta, no hace falta. No. Manuel, con esto terminamos la edición de De hoy. momento. De momento, pero nos despedimos nosotros, pero vemos este video que mencionábamos antes Sí. sobre la presentación de esta revista FOT de la Carrera de de nuestra Comunicación. carrera de comunicación y fotografía. Sí, y nosotros nos vemos el próximo martes. Así es. Con nuevos invitados que esperemos nos puedan ayudar a entender mejor esta complejidad que estamos viviendo en ese momento a nivel político. Exactamente. Bueno, Pues hasta la próxima semana. chao. Hasta luego. La revista FOT nace de la necesidad de mostrar la producción fotográfica que se está realizando actualmente en el Perú. Es una revista que resume diversas propuestas, tanto documentales, periodísticas, como artísticas, o diversos experimentos que se están dando actualmente en las ramas de la fotografía. La carrera de Comunicación y Fotografía de la UPC ha hecho un esfuerzo en poder organizar, editar una revista que se está convirtiendo en una revista de tipo académico, que es lo que nosotros estamos buscando. Es un hito en la historia de la fotografía peruana porque es la primera revista que entregará investigaciones académicas sobre la vida y obra de fotógrafos no solo del Perú, sino del extranjero. Fotógrafos que han dado su vida para producir, para crear, para encontrar imágenes que impactan. Es apreciar la perspectiva de todos estos fotógrafos y periodistas que están en esta revista y están muy buenos, así que vayan a obtener su revista Foto.